revelaciones divinas, 12 vidas transformadas por la oración y la liberación en el antiguo Shanghái. En el bullicioso antiguo Shanghái, donde las luces brillaban como estrellas en un cielo de neón, se alzaba una pequeña iglesia, refugio del espíritu y el alma. En su interior, las paredes parecían vibrar con un poder inexplicable, llenando el aire con el susurro de plegarias que ascendían como incienso al cielo. Allí, Clara, una ferviente cristiana de 40 años, encontraba consuelo en medio de un mundo que latía con desesperación. Su hogar era una extensión de su fe, donde las risas de su hija Valeria, de 8 años, iluminaban hasta las calles más sombrías. Pero el tumulto emocional la envolvía cuando la sombra de una enfermedad desconocida comenzó a acechar a su pequeña. La noche caía, y el tañido de las campanas resonaba, formando una sinfonía celestial. Clara reunió a los 12 devotos de su comunidad, confiando en que la ferviente oración pudiera contrarrestar la oscuridad que amenazaba con tragarse su hogar. San Judas Tadeo, intercede por nuestra Valeria, clamaban todos al unísono, llenando la iglesia con una energía palpable. Pero en medio de esos murmullos ardientes, estaban las dudas de Miguel, el cínico joven que cuestionaba la eficacia de la fe ante la cruel realidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las velas parpadeaban, lanzando sombras danzantes en las paredes adornadas con imágenes sagradas. Clara sentía la presión de la incertidumbre, pero también la urgencia de interceder ante lo divino. Un aire de expectativa se coló a través de la congregación, era como si la iglesia entera, rebosante de fe, estuviera a punto de estallar en un milagro. Cada oración elevaba sus corazones, cada susurro un rayo de esperanza. De repente, un grito resonó desde el fondo de la iglesia, ahogando las dudas. Era una voz de júbilo, pura y cristalina. Clara se volvió, y en ese instante, la atmósfera cambió, un suave susurro del cielo envolvió a todos. ¿Es un milagro?, pensó, sus ojos brillando ante la posibilidad. El aliento de la comunidad se contenía, sería la manifestación divina que tanto habían esperado. El eco de la oración resonaba en cada rincón, y los rostros de los devotos reflejaban devoción y fervor. Clara, mirando a San Judas Tadeo, sintió que la pregunta latía en su corazón. En aquel momento, el universo parecía conjurarse a su alrededor, uniendo sus destinos en la búsqueda de un milagro, mientras todos contenían el aliento, intrigados por la respuesta que estaba por ser revelada. Las palabras de júbilo que habían estallado en la iglesia parecieron embriagar el aire con un perfume de esperanza. Clara miró hacia el fondo, donde un hombre mayor, el anciano don Julio, se había puesto de pie, sus lágrimas corrían por sus mejillas surcadas de experiencias vividas. «¿Mi hijo?», exclamó, su voz temblando de emoción. «He oído su risa después de tantos años. La oración funciona. La fe mueve montañas». Las palabras de don Julio resonaron en Clara, como una campana repicando en su corazón. En ese instante, la multitud sintió una chispa, un fuego que le recordaba que lo imposible podía hacerse posible. Cientos de historias se tejieron en la mente de cada uno, relatos de sanaciones, de milagros, de amor divino que había abrazado la vida de tantos. Miguel, aún tocado por el asombro, sintió ese hormigueo en la piel que no podía ignorar. ¿Acaso esto es real?, se murmuró a sí mismo. Las dudas que había llevado a la iglesia comenzaron a romperse como cristales al chocar entre sí. Intentó enfocar su mente, pero el eco de la fe resonaba más fuerte. Sin darse cuenta, se hallaba en medio de un despertar, como un niño que descubre un nuevo mundo por primera vez. San Judas Tadeo, escucha nuestras súplicas, continuaban alzando las voces, entrelazándose en una melodía de fe. Clara, sintiendo cómo esa energía colectiva fluía, cerró los ojos y imaginó a Valeria, algo que parecía imposible, danzando y riendo entre sus amigas en el parque. La visión le llenaba el alma de una paz que no había sentido en semanas. La atmósfera en la iglesia se tornó eléctrica. Cada susurro era un ladrillo levantando el muro de la desesperanza. Las velas, antes titilantes, ardían con más intensidad, como si la luz misma se uniera a la invocación. En un rincón, una madre sostenía a su pequeño,
y su voz se elevó entre el canto: «Hazlo, Señor. Cura a Valeria». Que su dolor termine, las palabras hicieron eco, como un susurro poderoso que pidió a Dios que abriera el cielo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo, sino de esa extraña y bella angustia que precede a lo sagrado. Mientras la comunidad oraba, las paredes parecían estrecharse como un abrazo divino, uniendo a cada alma presente en un lazo impenetrable de amor. De pronto, la puerta principal se abrió de par en par. Clara, deslumbrada por la luz que entraba abruptamente, se volvió hacia el altar. Era como si una presencia poderosa hubiese cruzado el umbral, trayendo consigo una nueva esperanza. Un murmullo recorrió la congregación. «¿Qué es eso?», preguntó alguien desde atrás. El aire parecía espeso, y un sentimiento de anticipación creció. «Es un ángel», susurró una anciana con voz elocuente. «Es la respuesta a nuestras oraciones». Clara lo sintió en lo más profundo de su ser, como un latido que resonaba con la afirmación de que el cielo había decidido inclinarse para escuchar. A medida que la luz crecía, la figura se volvió más clara, y Clara sintió que el tiempo se detenía. Las miradas se fijaban en esa manifestación, y un murmullo de adoración llenó la iglesia. De repente, fue como si todas las dudas se desvanecieran, como sombras que se disipan con el amanecer, pero justo cuando todos se preparaban para atesorar ese momento de gloria, una sombra también apareció en la puerta. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Sería esta la respuesta que esperaban o un nuevo desafío que pondría a prueba su fe? El corazón de Clara latía aceleradamente mientras la figura brillante en el umbral parecía reconfigurar el aire a su alrededor. La sombra, que había aparecido casi al instante, proyectaba una presencia opuesta, pesada, como un mal presagio que oscilaba entre el temor y la curiosidad. La congregación, que momentos antes había unido su fe en un clamor a Dios, quedó paralizada, como si el tiempo se hubiese detenido. Miguel, boquiabierto, se sintió atraído hacia aquella figura oscura, un misterioso contraste a la inconfundible luz del ángel. Miranda, la anciana que había hablado, murmulló: «Cada luz tiene su sombra». ¿Qué viene a mostrar el Señor hoy? Era un hombre imponente, con una expresión que desafiaba la serenidad de aquellos momentos. Su mirada fría recorrió la iglesia, y a pesar de su apariencia amenazante, había algo profundamente humano en sus ojos. Clara sintió que algo en su interior se removía. Era una prueba de su fe. ¿Qué traía consigo? «Venimos preparados para recibir», se atrevió a proclamar don Julio, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. «Que las sombras sean iluminadas, que el amor sea más fuerte». Las palabras del anciano resonaron como un eco, eran un grito de valentía que buscaba alentar la esperanza, aún frente a lo desconocido. La figura sombreada permanecía en la puerta, impasible. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, alzando la voz sobre el murmullo que empezaba a descomponer la atmósfera de asombro. «Soy el guardián de secretos», respondió el hombre, su voz profunda y resonante, como un tambor que marca el compás de un destino incierto. «Vengo a retar vuestras creencias. A mostrarles que no todo en la vida es luz, que las luchas son necesarias para fortalecer la fe». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Reconocía esa verdad: cada paso dado en la oscuridad alguna vez había sido un ladrillo en su camino de fe. La voz de la multitud se alzó de nuevo, las manos se levantaron, y de pronto, una respuesta firme reverberó en el aire: «La fe no teme la oscuridad». La luz nunca se extinguirá. El ángel, en tanto, parecía brillar con más intensidad al escuchar esas palabras, un reflejo de los corazones audaces que rodeaban. La sombra se movió lentamente, como indecisa, concediendo una pausa para que la fe pudiera avanzar un paso más. «¿Qué es lo que buscas?», volvió a preguntar el anciano. «Si venís a desafiar, aquí estamos dispuestos a enfrentar cualquier prueba». El hombre de la sombra hizo una pausa, tomando un respiro profundo, como si estuviese preparando las palabras. «Busco la verdad en cada corazón, una resolución a las dudas que arden como fuego en el alma. Muchos creen que la oración es suficiente, pero hoy demostraré que la fe verdadera se forja en el crucible de la prueba». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del extraño le llegaron profundamente, como un relámpago que ilumina la noche. Entonces vieron cómo la luz del ángel y la sombra comenzaron a danzar en una especie de lucha etérea, ambos lados vislumbrando la inminencia de algo trascendental. La congregación, atónita, se unió, girando sus ojos de la luz a la sombra. Y en ese instante, mientras el tiempo parecía desvanecerse, Clara hizo un pacto silencioso con el cielo: «Si debo enfrentar mis miedos, que así sea».
Mi fe me sostiene, las velas en la iglesia brillaban más y más intensamente, como si entendieran que la batalla espiritual comenzaba a tomar forma. ¿Qué lección traería el nuevo visitante? ¿Podrá la congregación unirse para enfrentar esta nueva prueba? La respuesta estaba a punto de ser revelada, cuando un estruendo resonó en el fondo de la iglesia. El ruido retumbó como un trueno en medio del silencio. La congregación se inquietó, las miradas se entrelazaron con asombro y miedo. Clara sintió que su corazón se aceleraba aún más. Las sombras y la luz danzaban a su alrededor, creando un espectáculo sobrenatural que los mantenía al borde del abismo. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien entre la multitud, mientras algunos se acercaban al ángel, buscando refugio en su luz. Pero, en lugar de responder, el guardián de secretos sonrió con una expresión enigmática, como si lo que había sido evocado fuera parte de un plan mayor, un escenario divino que pronto se desplegaría. «No temáis», exclamó don Julio, alzando sus manos en señal de calma. «El Señor está con nosotros. Cada estruendo que escuchamos es un llamado al despertar del espíritu. No huyáis de la batalla que se despliega a nuestro alrededor». Las palabras del anciano resonaron, y la fe comenzó a encenderse como fuego nuevo en los corazones. El ángel se acercó un paso más hacia la figura oscura, que ahora parecía vibrar con una energía contenida, esperando el momento preciso para actuar. «¿Sabéis por qué habéis sido llevados hasta aquí?», vociferó el guardián, su voz ahora transformándose en un eco grave que llenó cada rincón. «Este no es un simple encuentro. Es una oportunidad para que cada uno de vosotros enfrente y abrace sus propias sombras. ¿Os atrevéis a mirar en lo más profundo de vuestras almas?». Un murmullo corrió entre la congregación. Las palabras golpeaban como un martillo en el yunque, desafiando a cada persona a confrontar sus propias luchas y dudas. Miguel, que había permanecido en silencio, sintió que una llama de valentía despertaba dentro de él. «Yo voy a enfrentar mis dudas», declaró, su voz resonante, «porque sé que en la batalla, el amor siempre triunfa sobre el miedo». En ese instante, otros comenzaron a unirse a él. «Voy a dejar atrás mis rencores», se escuchó otra voz, «quiero ser libre». Clara se sintió conmovida por la angustia y el fervor de sus hermanos. La atmósfera se volvió electrizante, como si cada persona estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. «Esto es solo el comienzo», gritó el guardián, mientras la lucha entre la luz y la oscuridad continuaba intensificándose. El ángel resplandecía con una luz que parecía apoderarse de las sombras, dejándolas débiles y temerosas ante aquel brillo. «Cuanto más os atreváis a enfrentar lo oculto en vuestro interior, más fuerte será la luz que brujea en cada uno de vosotros». Las velas titilaron con fuerza y Clara sintió un calor dentro de sí misma. Las luchas que había enfrentado en su vida comenzaron a resurgir, el dolor, el miedo, las inseguridades. Pero, en vez de paralizarla, esos recuerdos comenzaron a convertirse en puntos de claridad, como piedras que cimentaban su fe. «No temo a mis sombras, porque sé que allí también está la gracia», susurró para sí misma, mientras una oleada de paz la envolvía. Pero en medio de la batalla espiritual, un flash de luz inesperado iluminó la nueva realidad. Un velo parecía levantarse, mostrando realidades que antes eran invisibles. La congregación estaba siendo invitada a algo más grande, un llamado a un nivel de transformación que exigía un corazón valiente. «Recuerda, la luz puede vencer incluso en la noche más oscura», resonó la voz del ángel, y la sombra se tornó más inquietante, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Clara miró a su alrededor, pudo sentir que todos estaban al borde de un cambio vital. Sin embargo, justo cuando parecía que la resolución estaba al alcance, un nuevo estruendo resonó, esta vez más fuerte y profundo. Algo más se acercaba. «¿Cuál será la verdad que nos entregarán hoy?», se preguntó Clara, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. El murmuro de la congregación creció, escalando en una mezcla de inquietud y expectativa. Clara sentía el pulso del momento, un desbordante deseo de entender, de descubrir qué sucedería a continuación. El ángel, cuya luz parecía danzar en las sombras, hizo una leve inclinación hacia la figura oscura que aguardaba, y fue entonces cuando comenzó a hablar. «¿Sabéis a qué venía el desasosiego que habéis sentido en vuestro interior?». Su voz, aún grave, ahora tenía un tono más suave, como si quisiera sacar a la luz lo que cada uno guardaba en su corazón. «Cada uno de vosotros carga con una historia, un pasado que ha marcado su ser. Hoy, se os ofrece una oportunidad única, dejar que vuestras historias sean transformadas». Miguel, aún firme, sintió como si todas las miradas se posaran en él.
Transformada repitió, la palabra resonando en su espíritu. Es posible que mi dolor tenga un propósito. En ese instante, vio su vida en un collage de momentos, donde las dudas y las luchas se entrelazaban con instantes de gracia y amor al mismo tiempo. Clara notó que otros también estaban resonando con sus palabras. Una mujer de la fila de atrás, con lágrimas en los ojos, gritó, «Yo también quiero dejar ir mi pasado. Quiero ser renovada». Un aluvión de voces comenzó a surgir, cada testimonio encendiendo un nuevo fervor colectivo. «Amén. Yo quiero libertad. Yo quiero luz». La figura oscura, que había permanecido inmóvil, parecía retorcerse ante la proclamación de fe de la congregación. Era evidente que su poder se debilitaba ante la luz que todos juntos estaban invocando. Con cada declaración de liberación, el ángel extendió su mano hacia lo desconocido, una señal de que algo mayor estaba a punto de desatarse. De repente, el estruendo resonó nuevamente, más intenso, como el latido de un tambor en la distancia. Pero Clara sintió que era diferente esta vez, era un tambor que llamaba a la unidad, a un ascenso espiritual en conjunto. «Juntos somos más fuertes», gritó, sintiendo que esas palabras resonaban en cada rincón del lugar. «¿Estáis listos para abrazar el cambio?», preguntó el guardián de secretos. Las respuestas llegaron en ecos. «Sí. Estamos listos». La atmósfera seguía cargándose de poder, casi palpable. Clara sintió que la energía fluía, como un río desbordado, inundando cada rincón del corazón colectivo que se había levantado en fe. «Pero, escuchad», interrumpió de pronto el ángel, su mirada fija en la sombra. «No os dejéis engañar por las ilusiones que se aferran a vuestros miedos. Vuestras sombras quieren que dudéis, que os detengáis, que volváis al lugar oscuro». Clara sintió un escalofrío, sabía que las sombras pueden ser astutas y seductoras. Durante un momento, la respiración de la congregación se detuvo, aguardando lo que vendría. Una atmósfera de expectación llenaba el aire, palpable y casi tensa. Clara sintió que tomaba aliento con lo que sus hermanos estaban dispuestos a hacer en ese instante decisivo. «¿Alguien más se atreve a dar un paso hacia la luz?», preguntó el guardián, y antes de que pudiera contestar, otra voz se alzó: «Yo lo haré. Voy a aceptar esta nueva luz». Así, uno tras otro, comenzaron a levantarse, formando un círculo de luz vibrante que radiaba paz, pero mientras avanzaban juntos, el estruendo se volvió ensordecedor, y la habitación se iluminó en un estallido. La figura oscura, en respuesta, comenzó a fragmentarse, susurros llenaban el área, como ecos perdidos. Clara miró, intrigada y asustada a la vez. «¿Qué nos espera en esta lucha?», se preguntó, inquieta. La fatídica sombra aún no se había rendido, y un nuevo desafío parecía surgir. Clara no solo buscaba respuestas, sentía que el desafío era también una invitación a un crecimiento mayor. Pronto, un nuevo sonido resonó en la distancia, como un canto melodioso que comenzaba a elevarse a través del caos, ofreciendo esperanza. «¿Qué mensaje traerá esa melodía?», pensó Clara, sintiendo que un nuevo capítulo estaba por comenzar. El canto resonante se elevó, llenando la habitación con una dulzura indescriptible. A medida que se acercaba, Clara y los demás sintieron que una frescura espiritual barría el ambiente, como si un viento celestial los envolviera en un abrazo sanador. Las voces del pasado, que antes susurraban dudas y temores, ahora se tornaban en ecos de alabanza. El ángel, con su eterna luz, parecía aún más radiante. Los ojos de Clara se encontraron con los de Miguel, y en ese instante ella vio algo profundo en él, una determinación inquebrantable, como un río que ha encontrado su camino después de un largo desvío. «Estamos en esto juntos», pensó Clara, sintiendo que el apoyo mutuo podría superar cualquier oscuridad que aún quedara. «Lo que está por venir», pronunció el ángel con autoridad y ternura, «es un regalo de luz que nadie puede arrebatar». Su voz resonaba en corazones como un trueno suave, y Clara no pudo evitar sonreír al sentir ese manto de protección. A su alrededor, los corazones de todos palpitaban al unísono, creando un eco de fe que parecía interceder por lo que aún no sucedía. «Si habéis decidido dar este paso hacia la luz, hay que dejar atrás las cadenas que os atan», dijo el ángel, y sus palabras reverberaron en el alma de la congregación. «Las sombras son astutas, pero esta hazaña requiere valentía y acción. ¿Estáis dispuestos a soltar lo que os retiene?». Un murmullo de aprobación surcó la congregación. Uno a uno, los presentes levantaron sus manos, como si se despojaran de las cargas que habían llevado por demasiado tiempo. «Yo suelto el miedo. Yo suelto la culpa.
yo elijo la luz, resonaron las declaraciones, cada una más fuerte que la anterior, como un himno triunfante en el que todos eran un solo coro. Clara, empoderada por el ambiente elevado, sintió que un fuego interno comenzaba a arder en su pecho. ¿Yo suelto la tristeza? Gritó con todo su ser, y las palabras explotaron en el aire como un estallido de petardos. La figura oscura, ahora retorcida y desvanecida, respondía a esta ola de luz, susurrando promesas de desánimo que no encontraban eco entre los acordes de fe. El ángel sonrió, su expresión llena de compasión. Cada declaración es como una espada que corta las cadenas del pasado. Continuad, el poder está en vuestras voces. En ese instante, se empezó a sentir una presencia más fuerte. Clara percibía claramente que la luz no solo iluminaba el espacio, sino que también transformaba. Sentía la paz invadiendo su ser, como un río de cristal que arrastraba toda sombra. En el fondo, sabía que este camino no era solo suyo, era un viaje colectivo hacia la victoria, un despertar a la verdad. Mientras el ambiente se intensificaba, Clara recordó las palabras que habían resonado en su corazón antes de llegar allí: cada acción valiente en la luz trae consigo una nueva revelación. Sintió que una nueva expectativa la invadía, que más estaba por revelarse en este momento sagrado. La melodía que llenaba el aire comenzó a fusionarse con un mensaje profundo, como un canto celestial que se preparaba para revelarse. Las sombras, aunque debilitadas, aún intentaban retener su poder, pero cada grito de liberación les daba un golpe devastador. Os invito a que ahora cerremos los ojos y sintamos lo que viene, dijo el ángel, pues la luz es un regalo, un misterio que se desenvuelve para aquellos que creen sin dudar. ¿Estáis listos para recibirlo? Con corazones dispuestos y almas abiertas, Clara y la congregación se unieron en oración, esperando el soplo de lo divino. La luz creció aún más, y la melodía celestial se volvió más intensa, susurrando promesas de salvación y transformación. ¿Qué revelación divina espera oculto en el canto? ¿Está cada uno preparado para recibir lo que está por llegar? La atmósfera se cargaba de expectativa, pues algo extraordinario estaba a punto de suceder. Clara sintió que su corazón latía en sincronía con la melodía celestial, como si cada nota fuera un latido divino que palpitaba en su interior. Cerrando los ojos, se entregó a la experiencia, anhelando recibir la luz que el ángel había prometido. Todo a su alrededor desapareció, solo existía el momento presente, lleno de poder y de gracia. De pronto, un silencio profundo se apoderó de la habitación, como un Edén suspendido en el tiempo. Entonces, el ángel, con una voz clara y resonante, comenzó a entonar un canto en un idioma desconocido. Las palabras eran como agua fresca caído sobre un suelo seco, cada sílaba caía como rocío en su espíritu. Clara sintió una búsqueda de curación en ese canto, un anhelo por lo sagrado que las ataduras de este mundo no podían detener. Escuchadme, amados, dijo el ángel, rompiendo el silencio con su voz potente. Cada uno de vosotros es un instrumento perfecto en los planes del Altísimo. Este momento es un regalo, una oportunidad para alinear vuestras vidas con su propósito. La luz que está cerca se derramará sobre vuestros corazones, transformando todo lo que habéis creído imposible. El aire se empezó a inyectar de energía, una vibrante corriente de gracia que estimulaba cada parte de su ser. Clara miró a su alrededor, y vio lágrimas de alegría en los rostros de los otros, miradas de asombro que reflejaban la certeza de que estaban siendo cambiados. En cada mirada, sentía que se cultivaba una comunidad más fuerte, un vínculo forjado a través del sufrimiento y la liberación. Abre tu corazón. Permite que la luz entre sin dudar, continuó el ángel. Hoy, dejarás atrás las sombras del pasado. Hoy, eres renovado. De repente, algo sobrenatural comenzó a suceder. Una chispa estalló entre los congregados. Las manos alcanzaron el cielo, y como si un viento suave las empujara, los cuerpos comenzaron a temblar, danzando en un ritmo que provenía de una fuente más allá de lo humano. Clara sentía que el fuego interior se intensificaba, no era solo una llama, era una explosión de vida que deseaba salir a la luz. Mientras las voces se unían en un coro de adoración, el ángel levantó su mano, y con ella, parecía elevar lo que cada corazón en la habitación deseaba liberar. Sin previo aviso, una risa contagiosa surgió en medio de la congregación, era el eco de una liberación genuina. Cada risa portaba un testimonio, de un pasado dejado atrás, de cadenas que ya no existían. Cada lágrima que habéis derramado será convertida en testimonios de gloria, proclamó el ángel. Los fracasos, las soledades, las batallas internas, todo será transformado en luz.
La tristeza de ayer se convertirá en alegría de mañana. Mientras un nuevo canto brotaba, Clara no solo escuchó palabras, las vivió. Cada sonido era una promesa que bailaba en sus oídos. Y en ese instante, la luz se volvió más intensa, envolviendo a la congregación en una calidez que jamás había conocido. Vivid la transformación que está a punto de ocurrir, susurró el ángel con ternura. La oración que habéis levantado hoy será el puente hacia vuestras futuras victorias. Tal vez vuestras mentes aún duden, pero vuestro espíritu sabe que hay más. Clara sintió escalofríos de anticipación recorrer su cuerpo. ¿Qué será lo que Dios tiene preparado para nosotros?, reflexionó, mientras la luz crecía aún más. Los ecos de las vivencias anteriores parecían disolverse, revelando pistas de lo que vendría. En ese clímax de exaltación y espera, las palabras de verdad resonaron en su corazón: cuando el cielo rompe el silencio, las cadenas de lo humano ya no tienen poder. Y así, la luz brillante continuó envolviendo la sala, mientras la congregación se preparaba para recibir el siguiente paso en este sobrenatural viaje. La revelación ardía en el aire, un amuleto de esperanza entretejido con el destino de cada alma presente. ¿Qué otros misterios se desvelarán a medida que continúe el canto? La atmósfera rebosaba de promesas, y cada instante parecía susurrar que lo mejor aún estaba por venir. Clara sentía que el aire vibraba a su alrededor, como si cada molécula estuviera llena de vida. La luz que la envolvía parecía resonar con la esperanza que brotaba de sus corazones. Algo nuevo había comenzado en aquel espacio sagrado. Miró a sus compañeros, quienes todavía danzaban con los brazos levantados, y sintió que un profundo sentido de comunidad la abrazaba. Eran más que simples extraños, eran un solo cuerpo en la búsqueda de la misma luz. El ángel, imponente y lleno de gracia, observó con benevolencia. Su mirada contemplativa abrigaba una sabiduría infinita mientras pronunciaba palabras de gran poder. Algunos de vosotros habéis venido con cargas pesadas, sí, pero ya no sois un reflejo de vuestro pasado. Vuestra historia se está reescribiendo y hoy es el prólogo de lo que el Altísimo está por hacer. Las palabras resonaban con fuerza en el alma de Clara. Se preguntaba si realmente podría dejar atrás la sombra de las inseguridades y los fracasos que la habían seguido como sombras. Mientras reflexionaba, una joven al otro lado del salón, de nombre Ana, comenzó a llorar. Su llanto era tanto de alegría como de liberación. Al verse en ese espejo de emociones, Clara se acercó, deseando compartir aquel momento sagrado. Ana, con su rostro bañado en lágrimas, levantó la vista y afirmó: «Nunca me había sentido tan libre. Todo lo que pensé que me definiría ha sido roto hoy». Clara sintió como el abrazo de Ana se convertía en un hilo de luz que las unía. En ese instante, cada historia de dolor, cada lágrima derramada, se estaba transformando en testimonio de gloria. Sin miedo, se acercó al centro de la sala donde el ángel continuaba guiando la experiencia con su canto. «Se está formando un círculo de bendición», dijo el ángel, invitando a más almas a unirse. «Permitid que la alabanza fluya. Cada sonido, cada movimiento, dará un paso hacia la manifestación de lo que Dios tiene preparado para vosotros». Clara pudo ver cómo más personas se acercaban, cada una con sus retos, pero ahora se sentían arropadas en amor y aceptación. Juntos comenzaron a cantar, un himno nacido del corazón, donde cada voz era un eco de liberación. Era como si la habitación misma estuviese vibrando, llenándose de una energía poderosa que envolvía a todos. Poco a poco, la atmósfera se tornó en una danza, donde la alegría se convirtió en una coreografía de espontaneidad. Clara dejó que sus pies se movieran con la música, sintiendo que el peso de su historia se desvanecía cada vez más. Junto a ella, otros se unieron al baile, la risa estallando entre ellos como una melodía más que armonizaba con el canto del ángel. «Hoy, Dios derriba muros», proclamó el ángel con voz clara. «Todo lo que habéis atesorado en vuestros corazones como limitación está siendo desmantelado. Hoy, hacéis historia no solo en vuestras vidas, sino también en la vida de esta comunidad. Contad con valentía vuestros testimonios». Aquello resonaba fuerte en Clara. Recordó las palabras de amor que había recibido, y sin pensarlo, tomó un paso al frente. «Hoy, yo también soy parte de este cambio», gritó. «Hoy, dejo atrás el miedo, y me entrego al amor de Dios». Los murmullos de apoyo y alegría rodearon a Clara, y, al hacerlo, aquella conexión espiritual fue tan palpable que se convirtió en un lazo irreductible. Sin saber cómo, todos se llenaron de valor al compartir sus historias, y cada revelación era una chispa que encendía nuevos fuegos en esta comunidad. Pero mientras todo esto ocurría, el ángel miró a Clara, sus ojos brillantes como estrellas.
No olvides, querida hermana, que la luz que habita en tu interior es solo el comienzo de lo que está por revelarse. Grandes cosas vienen si solo te atreves a dar un paso más. Su corazón latía con fuerza. La pregunta brotó, ¿qué vendrá después de esto? ¿Qué otros secretos desea Dios que descubramos juntos en esta travesía? El brillo en los ojos del ángel fue un recordatorio de que la aventura acababa de comenzar. La energía en la sala palpitaba como un tambor, y Clara sintió que el amor se entrelazaba en cada rincón, abrazando a cada alma presente. Un canto nuevo brotó de sus labios, un himno que no conocía pero que resonaba con una verdad profunda. Como si todos hubieran sintonizado con una melodía divina, las voces se unieron en una armonía celestial. Era imposible no dejarse llevar por la fuerza de esa unión, una fuerza que desnudaba sus corazones y dejaba al descubierto sus anhelos más profundos. Mientras giraba y se movía al ritmo de la música, Clara cerró los ojos. En su interior, sentía una chispa encendida. ¿Qué más hay?, se preguntaba. Aquella pregunta cocía su alma, como un fuego que le pedía ser alimentado. Justo entonces, la voz del ángel resonó de nuevo, cortando su meditación. La luz que lleváis no solo ilumina vuestro camino. Es un faro para otros que aún caminan en la oscuridad. La revelación atravesó a Clara como un rayo. Era cierto. Por tanto tiempo había sentido que su historia tenía poco valor, pero ahora entendía que cada lágrima, cada prueba, formaba el tejido de su testimonio. De repente, vio más allá de ella misma. Pensó en aquellas personas que lidiaban con su propio dolor, aquellos que quizás anhelaban una señal de esperanza. Yo puedo ser esa señal, murmuró. Ana, aún a su lado, sintió el cambio en Clara. Miró con ojos brillantes, sus propias preocupaciones desvaneciéndose en el aire vibrante. Tú siempre has sido luz, Clara. Y hoy, juntas, brillamos más, dijo, su voz cargada de emoción. Aquella conexión las unió aún más, como dos hilos de una tela que se entrelazan para crear algo precioso. Levanta tus manos y deja que el aire de la libertad inunde tu ser, proclamó el ángel, mientras todo el grupo se convertía en una tormenta de movimiento. Cada uno estaba liberándose de las cadenas que habían limitado su alabanza. Clara observaba a su alrededor y se dio cuenta de que muchos luchaban con sus propias batallas, pero ahora esos desafíos se estaban convirtiendo en testimonios de victoria. En medio de esa revolución espiritual, Clara sintió que algo distinto vibraba dentro de ella. No era solo una emoción pasajera, sino una aclimatación de valentía. Aquella llama de fe se encendía intensamente, y de repente, sintió el impulso de compartir su propia historia. Alzó la voz, y las palabras fluyeron como un arroyo de vida. Yo también he sido paralizada por el miedo, he creído que no soy suficiente. Pero hoy, aquí, en esta comunidad, paso por el fuego y salgo purificada. Al escucharla, más personas respondieron. Historias de dolor y lucha comenzaron a fluir, cada testimonio se apilaba unos sobre otros, edificando una montaña de fe en medio de la sala. Se podían escuchar risas, gritos de alegría y abrazos de consuelo. Era una corriente de amor que corría desde el corazón de cada uno hasta el centro de la sala, donde el ángel continuaba observando, su presencia etérea iluminando cada rincón. Pero justo cuando la atmósfera parecía alcanzar su punto máximo, el ángel levantó una mano y los murmullos se convirtieron en un susurro reverente. Hermanos y hermanas, el campo de batalla no termina aquí. Las luchas no han desaparecido, pero hoy, vuestros corazones están preparados para afrontar lo que vendrá. Las palabras temblaron en el aire. Clara sintió la realidad de esa declaración, y al mismo tiempo, un nuevo desafío se avecinaba. ¿A qué se refiere con eso?, pensó su corazón, un eco de inquietud y expectativa. La comunidad había florecido y ahora estaba a punto de ser puesta a prueba. Se preguntó, con una mezcla de temor y emoción, ¿cómo continuaremos juntos en este camino? El ángel, percibiendo la incertidumbre, sonrió enigmáticamente, y Clara supo que su viaje apenas comenzaba. La luz en la pequeña iglesia de Shanghái seguía brillando con una intensidad que desafiaba cualquier oscuridad. La congregación, ahora unida en un solo alabastro de voces, había alcanzado un nivel de fe que desbordaba los límites de lo humano. Clara, llena de fervor y determinación, observó cómo cada rostro reflejaba la transformación en sus corazones. El ángel, en el centro de todo, parecía resonar con el latido mismo de sus almas. Hoy es el día en que las sombras se convierten en luz, y las cadenas de lo viejo se rompen, proclamó con autoridad. Las palabras reverberaron como un eco sagrado que llenó cada rincón, y la atmósfera se colmó de una expectativa palpable.
Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recordatorio de que aquello no era simplemente un encuentro, era un hito en su camino de fe. A medida que la comunidad comenzó a elevar sus voces en alabanza, Clara recordó una promesa hecha en su corazón: no dejaré que el miedo me defina más. Alzó su voz entre la multitud, y cada palabra se volvió una espada liberadora. Hoy, suelto la tristeza acumulada en mi ser. Hoy, dejo de aferrarme a lo que me limita. Las demás voces se unieron, formando un coro de liberación y fe. Cada declaración era un ladrillo en el muro de la fortaleza espiritual que estaban construyendo. Dilo. Soy libre. Gritaban algunos. La luz me ha encontrado. Proclamaban otros. Los ecos de sus testimonios fueron como fuegos que ardían en un bosque, esparciendo luz y calor por doquier. Miguel, movido por la valentía del momento, se puso de pie. No solamente soy un escéptico, soy un testigo de lo que aquí sucede, dijo, y pronto se convirtió en el portavoz de aquellos que luchaban por creer. Su voz, alzándose por encima de la multitud, se volvió segura y firme mientras confesaba sus dudas, sus temores y su deseo de cambio. Hoy, yo elijo la fe, concluyó, y un clamor de apoyo llenó la sala. Fue en ese mágico instante, mientras el ángel sonreía con aprobación, cuando una ola de luz envolvió el lugar como una manta cálida. Pronto, una risa colectiva estalló, no solo causada por la alegría, sino por el alivio de dejar atrás el peso de las sombras. Las lágrimas del pasado se convertían en ríos de esperanza que fluían entre ellos, uniendo sus historias en un solo hilo de gracia. ¿No os dais cuenta? Este es vuestro tiempo. Este es el momento que ha sido asignado, anunció el ángel, su tono iluminado por la certeza. La luz que habéis invocado cambiará no solo vuestras vidas, sino la vida de otros que encontrarán en vosotros la esperanza que necesitan. Las lecturas resonaron intensamente en los corazones de cada uno, y todos sintieron el llamado. La congregación, ahora electrizada, comenzó a buscar la manera de compartir sus testimonios a quienes dudarían de la iluminación que estaba sucediendo. Clara, sintiendo la transformación en su alma, miró a cada uno a su alrededor. Sabía que muchos, como ella, llevaban la luz de la liberación y estaban llamados a ser portadores de esperanza. Se compartían promesas, no solo entre ellos, sino ya dirigidas hacia los demás, a los vecinos que necesitaban fe, a los amigos que se encontraban en la oscuridad. Cada historia de dolor ahora se convertía en un faro de luz. Se sintieron impulsados a salir, a compartir, a ser la manifestación de lo que Dios había obrado en ellos. El ángel les recordó que el viaje no terminaba en la iglesia, que podían llevar esa luz a cada rincón que pisaran. Clara, en un movimiento de amor, tomó de la mano a Ana y a otros hermanos presentes. Vayamos juntos, dijo con convicción, no solo para vivir en la luz, sino para compartirla, para que otros encuentren su propia liberación. Con una fuerte afirmación, toda la comunidad se dirigió hacia la puerta de la iglesia. La luz seguía rodeándolos mientras salían al mundo, llevando consigo la transformación que estaban llamados a vivir. Y en el último vistazo a la pequeña iglesia, Clara sintió que su hogar había cambiado para siempre, se habían convertido en un faro de esperanza en un mundo que clamaba por fe. El abrazo de la luz les acompañó a medida que se mezclaban con la vida bulliciosa de Shanghái, siempre recordando que el poder transformador de la fe estaba con ellos. La sanación de Valeria, el crecimiento de Miguel y las historias de otros se convirtieron en testimonios que iluminaban el camino. Clara, sintiendo el amor de Dios fluir a través de ella, agradecía cada día por esta comunidad bendecida. Ahora, la verdadera misión comenzaba. La invitación a la luz seguía extendiéndose, y en la medida que se adentraban en un mundo que necesitaba desesperadamente el amor de Dios, Clara supo que su vida no solo había cambiado, su propósito había sido revelado. Este momento, donde la luz había triunfado sobre la sombra, era solo el inicio de un viaje eterno. Con corazones renovados y la presencia divina en sus vidas, marcharon hacia un futuro lleno de promesas y milagros. Hoy es el día donde tú también puedes ser parte de esta historia. Si este relato ha tocado tu corazón, está en tus manos compartir esta luz. Necesitas suscribirte ahora al canal, no te pierdas las historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora. Aliméntalo con tu apoyo y haz que más almas se conecten con esta vibrante comunidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el mensaje que has recibido y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. Vamos, seamos portadores de luz.